Sean ustedes cordialmente, le damos la bienvenida. Este es el Centro Internacional de Teoterapia Integral, su iglesia Senti en Miami. Junto con mi esposa Ana Lucía, estamos aquí muy agradecidos a Dios de poder compartir con ustedes aquí presencialmente y los que están comunicados por el Zoom, por el Internet, pues darle la más cordial bienvenida. Quiero animarles a que hoy vayamos a la palabra de Dios y podamos seguir compartiendo lo que Dios quiere que nosotros reflexionemos en la palabra de Dios. Hoy vamos a responder una primera pregunta que hoy es importante que podamos responder. ¿Cuál es esa pregunta? Ahí la ven en este, ya saben, pueden ir tomando fotos a los versículos o a lo que ahí está para que podamos ir. La pregunta es: ¿en qué es glorificado Dios? Vamos a responder esa pregunta. ¿Qué es eso de que sea Dios glorificado? ¿Es eso tan importante para el Hijo de Dios, para el cristiano? ¿Realmente nosotros estamos enfocados en que Dios sea glorificado o que ¿quién sea glorificado? Es una pregunta importante porque nos permite estar enfocados. ¿Qué significa ser glorificado? Es evidente que esta palabra glorificado es una palabra muy grande para cualquier ser humano, pero el ser glorificado tiene que ver cuando alguien recibe el honor que le es debido, cuando alguien es reconocido y exaltado por lo que es. Eso es ser glorificado. Por supuesto, cuando la palabra de Dios o la pregunta nos plantea de que debe ser glorificado Dios, ya veremos en qué y cómo es que debe ser glorificado. Es importante que nosotros como hijos de Dios sepamos que el que tiene que ser glorificado es Dios, no nosotros, y que nosotros tenemos la responsabilidad de glorificar a Dios. Eso nos hace, como les acabo de decir, nos hace enfocarnos y estar allí. Exaltarse a sí mismo es la clave de lo que es glorificarse. ¿Quién es el único que puede glorificarse a sí mismo? Pues es Dios. Sin embargo, ¿Dios lo hace? Dios no lo hace. Pero Él sí quiere que Él sea glorificado con algo que vamos a ver en la palabra de Dios esta noche. Y le invito a que usted lo piense bien respecto a lo que la palabra de Dios dice. Pensemos a nivel humano. La tendencia normal cuando uno quiere exaltar a alguien o cuando uno se quiere exaltar a sí mismo, normalmente echamos manos de tres cosas. Apúntelo, por favor. Son tres afanes. Si usted lo mira, el mundo gira, y aún muchos de nosotros los cristianos giramos alrededor de tres afanes. El primer afán es, pasa el estebético, por favor. No, el que sigue. Wow, no lo puse, sí lo puse. Dale. Ese no es, no lo puse, perdón. Devuélvete, tranquilo, no lo puse, tranquilos. El primer punto es la sabiduría, lo que sabemos. Normalmente usted y yo intentamos exaltar lo que sabemos. Por eso estamos siempre muy preocupados de ser sabios, de conocimiento, muy ávidos de conocimiento. El segundo afán que el ser humano tiene es el de tener poder en lo que cada uno es. Lo primero es lo que yo sé. Lo segundo, lo que yo soy. Y el tercer afán es las riquezas, lo que yo tengo. Es decir, el ser humano por naturaleza busca esas tres cosas: lo que yo sé, lo que yo soy y lo que yo tengo. Y muchas veces vivimos en función de eso.
Vamos a ir a Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. ¿Lo ven ahí? Ahí está en la pantalla. Y dice el Señor de esta forma: así dijo Jehová. Comienza con ¿qué palabra? Así. Dice no. Empieza a dar una instrucción y dice no, ¿qué? No se alabe. No se alabe nadie en tres cosas. Primero, ¿quiénes son los tres que de los que no nos podemos alabar? Dice, no se alabe el sabio. ¿Ok? ¿El sabio de qué se alaba? De su sabiduría. Entonces el Señor dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Segundo, no se alabe ¿quién más? No se alabe más el valiente de su valentía, en el poder que tiene. ¿Ok? Y en tercer lugar, ¿qué dice? No se alabe el rico en sus riquezas, o sea, en lo que tenemos. Es decir, que la palabra de Dios es clara cuando dice aquí que yo no debo alabarme, no debo confiar, no debo poner eso como algo importante y prioridad en mi vida, de qué es lo que yo sé, lo que yo tengo y lo que yo soy. Miren lo que sigue diciendo el versículo 24. Mas alábese el que ¿qué? Alábese en esto el que se hubiere de alabar. O sea, en otras palabras, de la única cosa que usted y yo, según la Biblia, nos debemos alabar es de qué. Dice, alábese usted, saque pecho, es de cuánto usted me qué. Uno, me entiende. Ojo que vamos despacio en eso. Que usted me entienda. Y dos, que usted me conozca. Y en esas dos cosas es que usted y yo tenemos que enfocarnos. Ahora, es mucha la tentación por conocer la sabiduría, por ser de todo lo que yo puedo tener y por todas las cosas de la riqueza, sí. Sin embargo, el Señor dice que usted y yo como hijos de Dios solo nos debemos enfocar en dos cosas. ¿Cuál es? Uno, en entender el reino, en entender sus planes, en entender sus propósitos, en entender su palabra, en entender lo que está sucediendo, entender lo que Dios tiene en mente con usted y conmigo. Tener entendimiento. Hay personas que con esto de la pandemia todavía no han entendido el propósito de todo esto y lo están viendo como algo en contra. Y claro que ha habido situaciones difíciles con esto de la pandemia, pero ¿qué ha sucedido? Que cuando nosotros no entendemos el plan de Dios, no entendemos sus planes y sus propósitos, no se puede ir al segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? El fruto de que ustedes me entiendan, me amen, está allí en el versículo. Entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Y habla de tres palabras claves. Dice, yo soy el que hago, uno, misericordia, dos, juicio, y tres, justicia. Dice, porque, ¿qué es lo que yo quiero? Dice el Señor, ¿qué es lo que yo quiero? Yo lo que quiero es que haya misericordia, justicia y juicio. ¿En medio de quiénes? En la tierra. En la tierra, ¿a través de quiénes? A través suyo y a través mío. Es decir, lo que el Señor está diciendo, enfóquese a que usted me comprenda. Dos, usted me conozca.
Y 3, en su vida se vean mis marcas. Las marcas de misericordia se vean en su vida. Las marcas de justicia, las marcas de juicio. Eso es lo que el Señor tiene en mente. Entonces la pregunta es, ¿cuán ubicados usted y yo estamos? Porque como dijimos, hay una parte del evangelio completo que no hemos querido oír. Y entonces muchos de nosotros pensamos que el objetivo de la vida cristiana es ser bendecidos. Yo le pregunto, ¿dónde está aquí la palabra ser bendecido? ¿Eso es parte de eso? No, la bendición es una parte de, pero no es el propósito. Y si usted y yo tenemos la vida cristiana solo para ser bendecidos, vamos a tener problemas. Porque el hecho de que usted y yo recibamos bendición no significa entender a Dios, comprender a Dios, y no significa amarlo. Hay muchos cristianos que son cristianos que no aman a Dios. Suena feo, pero así es. Hay cristianos que sirven a Dios, pero no lo hacen por amor, lo hacen por otras razones. Y por eso estos dos versículos son claves. Dios establece para usted y para mí que la más alta prioridad no es la sabiduría humana, ni el conocimiento, ni los talentos, ni las habilidades, ni los recursos, ni las riquezas. La más alta prioridad Dios quiere es que usted y yo le entendamos, le conozcamos. Y el resultado, las marcas de Dios en su vida, las marcas de Dios en nuestro hogar. Bien, devolvámonos, don Beto, y volvamos a revisar la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que hicimos? ¿Qué es la que vamos a responder hoy? ¿Qué es que glorificado? ¿En qué es que glorificado es el Señor? Bueno, vamos a ir a Juan capítulo 15. Ahí está. Y aquí aparece una respuesta en la palabra de Dios del mismo Jesús, que está diciendo ¿qué? Dice, en esto ¿qué? Es glorificado mi papá. Por favor, atentos, porque aquí está la clave. Dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? Por favor, subraye, llevéis. No dice tengáis o tenéis. Dice, ¿cuál es el verbo? Llevéis, llevar. Llevéis, ¿cuánto fruto? Mucho fruto. ¿Fruto no más? Mucho. ¿Un poco de fruto? Dice, mucho fruto. El Señor Jesús está respondiendo la pregunta. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué es? 1, en que ustedes y yo llevemos mucho fruto. ¿Y ahí paró? No. ¿Qué dice el versículo? Y que además de eso sean mis discípulos. Es decir, que si usted considera solo la primera parte y no la segunda, usted no está glorificando a Dios y Dios no va a ser glorificado. Usted y yo necesitamos aceptar que es parte del plan de Dios que usted y yo seamos discípulos. No todo cristiano es discípulo. Quiero que usted entienda. Es mucho más que ser seguidor. Usted me puede decir hoy que usted es seguidor de Jesucristo. No lo dudo. Usted me puede decir que usted es simpatizante de Jesús. Perfecto. Me puede decir que usted es un admirador de Jesús. Perfecto. Pero ni los seguidores, ni los simpatizantes, ni los admiradores de Jesús son necesariamente discípulos. Porque esa marca es la condición, las dos condiciones para que Dios sea glorificado. ¿Cuáles son?
Que lleve Uno, que su vida y mi vida lleven fruto. Vamos a ver qué es eso de fruto. Porque de pronto usted, hoy en este momento, yo le pregunto, ¿usted es una persona que tiene fruto? No, esa no es la pregunta, es que lleve fruto. Y segundo, ¿qué es fruto para usted? Pero ¿cuál es el fruto del que Dios está pensando y hablando? Ya lo vamos a descubrir. Pero aquí yo quiero que usted entienda, por ahora, no se preocupe con el segundo de lo del ser discípulo. No se preocupe por ahora. Téngalo ahí presente. Vamos a trabajar la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? llevar el fruto. Que llevemos Mucho fruto. No, mucho fruto. ¿Ok? Bien. Si usted como máxima prioridad y objetivo de su vida cristiana es ser bendecido, ¿usted está glorificando a Dios? ¿En eso se glorifica a Dios? ¿En que usted sea muy bendecido? No. Porque quiero que entienda que usted puede ser bendecido y no llevar fruto. ¿Estamos de acuerdo o no? Y como les dije la vez pasada, antes de Cristo, ¿usted fue bendecido? Antes de Cristo, usted y yo fuimos bendecidos. No es malo ser bendecidos y no es malo esperar ser bendecidos. Lo que no es correcto es que yo solo esté viviendo la vida cristiana solo para ser bendecidos. Porque en eso Dios nos está glorificando. ¿Estamos? Que Dios nos bendice. Claro que nos bendice. Él es así, Él es un Dios bueno, Él es un Dios misericordioso. Pero lo ha hecho antes de aún que usted y yo fuéramos cristianos. Entonces la vida cristiana no puede estar girando alrededor de eso. Y esa es la parte que yo quiero animarles a que reflexionemos para que ajustemos. ¿Ok? Vamos entonces a ver qué tipo de fruto. Don Beto, ¿qué tipo de fruto es el que el Señor habla? ¿Qué es ese mucho fruto? Es el que usted y yo tenemos como desafío. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Gálatas 5:22 dice: más el fruto del Espíritu. Y vuelvo e insisto, está en singular, no dice los frutos, dice el fruto. Y dice que el fruto es de ¿quién? Es del Espíritu Santo, no es suyo y no es mío. Ojo con eso. Esto tenemos que ir entendiendo. ¿Qué es lo que trae el fruto del Espíritu Santo? Pues amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ok? Así que ese es ya la primera forma como vamos identificando el fruto. Entonces usted ya tiene que empezar. ¿Cuál es la evidencia del fruto del Espíritu Santo en usted y en mí respecto de el amor? Si usted tiene amarguras con alguien, ¿usted está teniendo fruto del Espíritu? Si usted tiene desconfianza en su matrimonio, si usted tiene desconfianza con la iglesia, si usted es una persona que no tiene paz, ¿puede una persona con desconfianzas tener paz? No puede. ¿Estamos? ¿Puede una persona que no experimenta gozo tener el fruto del Espíritu? No. Y ojo que aquí no estamos hablando de alegría, estamos hablando de gozo, que es muy distinto a la alegría. Ser benigno, ser paciente, ser manso, todos esos son fruto del Espíritu. ¿Estamos, familia? Ahora, ¿en qué nosotros debemos abundar? Veamos lo que dice 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Pueden tomar la foto si quieren a las estas. Dice: y poderoso es Dios. Recuerden, lo que está en rojo es el énfasis. Dice: para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que
teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, dice, abundéis ¿en qué? Para toda buena obra. Ese es el fruto del Espíritu Santo. O sea que esas 9 características de Gálatas 5:22, yo las pongo en práctica en mis buenas obras. En obras que son buena obra, es aquella que tiene las marcas que habló el Señor en Jeremías 9. ¿Cuáles eran las 3 marcas? Misericordia, justicia y juicio. Entonces, estas son las cosas que nosotros necesitamos desarrollar en nuestra vida. Eso es. Entonces la pregunta ¿es la motivación de su corazón llevar ese fruto? ¿Estás persiguiendo esa meta? ¿O más has estado buscando una bendición? Si buscas una bendición, 1, no estás glorificando a Dios. 2, te estás perdiendo de lo mejor, porque no estás teniendo fruto. Entonces, debemos pensar bien esto. Vamos a Juan capítulo 15. Les quiero animar a que hablamos, ahí están con la Biblia abierta, ¿no? Y vamos a reflexionar estos minuticos para que podamos entender lo que Jesús enseñó con esto. No sé cuántos de ustedes conocen un viñedo en la realidad, pero los viñedos están sembrados por hileras, y cuando se va a recoger la cosecha, en una punta de la hilera se coloca un canasto, es un canasto grande, y quienes van recogiendo van echando las uvas en el canasto. Yo quiero animarles a que miren la descripción que el Señor da aquí, en Juan capítulo 15. ¿Cuáles son los 3 protagonistas de lo que Jesús habla y que usted y yo tenemos que tener bien claro? Primer protagonista, Juan capítulo 15, versículo 1, dice, yo soy la vid. ¿Está hablando quién? Jesús. Y dice, y mi papá es que es un labrador. Fíjense que ya empieza a definir. Mi padre, Dios papá, es el labrador. Yo, Jesús, dice él, soy la vid. Y en el versículo 5 dice, yo soy la vid. ¿Y qué más dice? Y ustedes son los pámpanos. O sea, ¿cuáles son los 3 protagonistas de esta enseñanza que el Señor da? Hay un labrador, hay una viña, una vid, y hay un pámpano. Resulta que los 3, pregunto, ¿los 3 deben estar de acuerdo en el propósito? ¿Qué pasaría si el labrador está pensando en un propósito distinto? La vid tiene otro y el pámpano tiene otro. ¿Qué va a suceder? ¿Qué palabra resume lo que estamos viendo en esta figura? Que haya una ¿qué? Una cosecha. Si los 3 protagonistas no están alineados en el mismo propósito y en el mismo plan, ¿qué va a pasar con la cosecha? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Quién es el labrador de la labranza? Es Dios Papá. ¿Cuál es su gran objetivo? O sea, que haya ¿qué? Que haya fruto, que haya una buena cosecha. Ese es su plan, ese es su objetivo, ese es su propósito, y él está encaminado en eso. ¿Cuál es el propósito del plan de la vid? La vid. ¿Cuál es la responsabilidad de la vid? La responsabilidad de la vid es dar el fruto. ¿Es el pámpano el que da fruto? No es el pámpano el que da fruto. Es la vida que da el fruto.
Solo que ¿dónde la vid coloca ese fruto? En el pámpano. Ahora, el labrador puede insistir lo que quiera, pero si la vid no da el fruto y el pámpano no mantiene el fruto, ¿qué va a pasar con la cosecha? Usted como pámpano, usted y yo podemos esperar todo el buen fruto y mucho fruto, pero si la vid no cumple su propósito y el labrador tampoco, ¿qué sucede con el fruto? No llega. El labrador puede estar atento al cuidado de la labranza, pero si la vid no da el fruto, No tiene sentido. no tiene sentido. Pero si el Dios está pendiente, el labrador está pendiente de la cosecha, la vid produce el fruto, pero usted y yo como pámpanos no nos interesa. ¿Qué pasa? No hay dónde ponerlo. No hay donde colocar el fruto. ¿Y dónde es que Dios es glorificado? En el fruto. Que haya mucho fruto. ¿Me está entendiendo, familia, hacia dónde es tan importante entender esto? ¿Estamos de acuerdo ahí o no? Sí. Bien. Ahora, fíjense que ya les dije la diferencia. Si usted mira el versículo 2, dice, vamos a ver 4 tipos de canastos. Es decir, el labrador llegó y comenzó a recoger la cosecha. Llegó a la primera hilera y el primer canasto, ¿cómo apareció? ¿Qué dice en el versículo 2? ¿Cómo se llamaría el primer canasto? Pon el versículo 2, Beto, por favor. No, devuélvete, ahí está el versículo 2. ¿Cuál es el primer tipo de canasto? Que no lleva fruto. Es un canasto que está como vacío. Primer tipo de canasto, no lleva fruto. Ah, pero yo soy cristiano y estoy en el Senti, pero no lleva fruto. Y ya estamos viendo de cuál es el fruto. El fruto no es, Señor, yo soy cristiano, fui cristiano, estuve en el Senti 98 años y mire el fruto, conseguí casa, compré carro, tenía finca, tenía las vacas y yo amé a mi mujer por encima de todo. ¿Tiene que ver eso con el fruto? No tiene que ver nada. Eso no significa que usted no pueda tener su casa, su finca, su carro y sus vacas. Pero lo que significa es que su vida no puede estar centrada en la finca, la casa, el carro, la beca y la plata. Usted puede tener eso o no tenerlo, pero lo que usted y yo no podemos tener como cristianos es no cumplir y permitir que Dios sea glorificado. ¿Me está entendiendo? Ese es el evangelio completo. Piensen en esto. Primer canasto. ¿Cómo es el primer canasto? Vacío. Vacío. No lleva fruto. ¿Cuál es el segundo tipo de canasto? Sigan leyendo ahí. Todo aquel que lleva fruto. ¿Cuál es el segundo tipo de canasto? Miren los colores rojos. Que lleva fruto. El que lleva fruto. O sea, ¿cuánto fruto? Algo. Basta. El tercer tipo de canasto Lleva Lleva más más fruto. fruto. es el que tiene más fruto. Pero en Juan 15:8, ¿qué dice? Mucho. En esto es glorificado mi Padre, en que no llevéis fruto. No, mucho. El que lleve fruto, tampoco. O el que lleve Algo. mucho fruto, perdón, Algo de fruto. Algo. llevéis algo de fruto. No, dice es llevar Mucho. mucho fruto. Entonces, ¿cuál es el cuarto canasto? Que lleva mucho. Que lleva mucho. Es el que lleva mucho fruto. Entonces la pregunta aquí entonces es, ¿cómo es que yo debo entender? ¿Cómo es tu canasto? ¿Cómo está tu canasto hoy en cuanto a fruto? ¿Tú has estado llenando tu canasto de qué? Usted ha dicho, me voy a portar bien.
¿El hecho de portarse bien es fruto? No totalmente. ¿Me entienden lo que quiero decir? Miren la responsabilidad, pasa al otro papá, la responsabilidad de los tres. ¿Cuál es la responsabilidad del labrador? Cuidar en la labranza y podar. Y ahí ya no nos gusta. Porque ¿qué implica podar? Implica cortar y limpiar. ¿Cuál es la responsabilidad de la vid? Dar el fruto. ¿Y cuál es la responsabilidad del pámpano, de usted y de mí? Permanecer. Pegadito a la vid. Permanecer en la palabra de Dios. Ahí está el compromiso. Si tú y yo permanecemos, entonces Dios va a cumplir su propósito. Así que, ¿cómo está tu canasto? Yo sé que muchos de nosotros nos fascina mirar el canasto de otro, juzgar, condenar, criticar, pero ¿y tu canasto cómo está? La palabra de Dios dice que cuando usted y yo lleguemos al cielo, ¿qué le vamos a mostrar al Señor? El canasto. Claro, usted dice, ¿dónde está ese versículo? Pero es que la Biblia dice que todo lo que nosotros hagamos será pasado por fuego. Entonces usted va a decir, no, mire, yo fui un buen esposo, siempre le obedecí a mi mujer. De los cuales muchos tenemos cómo decir eso y sacar pecho y decir, yo siempre le obedecí a mi esposa. ¿O no, Ana? ¿Qué quiere más? Imagínense. Pero bueno, mi amor, ahí seguiré. Fui un buen papá. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que afuera sin Cristo hay hombres mejores padres que yo. Y no son cristianos. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Ahora, en Cristo Jesús soy capacitado para ser un buen papá. Por supuesto que sí. Lo que quiero es que usted entienda lo que la palabra de Dios nos lleva a comprender respecto de este fruto. Vamos a ver un problema que hay en Juan 15, versículo 2. Devuélvelo, por favor. Póngale cuidado allí porque esto es importante comprender. Otro, el anterior, ahí está. Dice, leamos todo el versículo. ¿Cómo dice? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. ¿Qué significa eso? Que si su canasto y el mío están vacíos, ¿qué hace Dios? Te desecha. ¿Pero qué dice ahí? ¿Qué es eso? Dice, lo quitará. ¿Qué quitará? Quitará el pámpano. ¿Sí o no? O sea, ¿eso suena a qué? Suena a decir, bueno, entonces si no doy fruto, soy desechado. Dios me desecha. Y entonces, toda esa historia de que Dios me ama, ¿dónde está? Resulta que la palabra en el griego está mal traducido, es el verbo airo. Está mal traducido en el verbo, en el griego, la palabra airo no significa cortar, quitar. Significa limpiar y podar. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que entender para que podamos comprender esto? Los pámpanos tienen una tendencia, si ustedes conocen viñedos, ustedes se dan cuenta que ¿qué hay que hacerle al viñedo para que él crezca? No, pero en cuanto a ubicación, hay que ponerle a él varas para que él corra esa dirección, porque los pámpanos
tienen la tendencia de irse por el suelo. Y entonces cuando los pámpanos se van por el suelo, ¿qué les sucede? Uno, ¿qué sucede? Se llenan de tierra. Dos, se llenan de polvo. Tres, no reciben sol. 4, no reciben buen oxígeno. Y cuando llueve, ¿qué pasa? Se muere, se ahoga. El barro no les permite, y entonces ¿qué pasa con el pámpano? Se muere. Él se vuelve incapaz de recibir el fruto. Entonces, ¿qué es lo que el labrador hace? El labrador, cuando ve un pámpano que está lleno del lodo del pecado, ¿qué hace el labrador? Lo limpia y lo tiene que podar, y eso duele. Pero le voy a dar un ejemplo para que usted entienda por qué el labrador, nuestro papá Dios, entra en acción. Acuérdense que estamos hablando de la cuarta manifestación del amor de Dios. ¿Se acuerdan que dijimos la primera cuál era? La anchura, ¿cuál era? A ver, pásenme el examen, por favor. ¿Cuál era la anchura? Su gracia. ¿Cuál era su longitud? Su misericordia. ¿Cuál era su altura? El perdón. El perdón y el amor de Dios. ¿Y cuál era la profundidad? El juicio. La disciplina y el juicio. Y aquí yo quiero que usted entienda por qué Dios entra en acción con la disciplina. Lo que quiero decir es lo siguiente: como Dios tiene un propósito con usted, si usted y yo nos negamos a llevar mucho fruto y ser discípulos, ¿Dios qué va a hacer? Dios va a intervenir para que entiendas. Y le voy a dar un ejemplo para que usted entienda. Usted está parado en una esquina aquí en la 25 con la 82. Está con su hijo parado esperando el semáforo a pie. Y de pronto el niño tiene estoy hablando de un niño de 8 años, 6 años. Vamos a hablar de Manolito con su hijito mayor. ¿Cuánto tiene tu hijito? 8 años. Y el niño está con una pelota y de pronto se le fue la pelota a la 25. ¿Qué es lo más seguro que el niño puede hacer, Manolito? Ir detrás de la pelota. ¿Estamos de acuerdo o no? Y entonces, si el chino sale corriendo a buscar la pelota, ¿qué hace Manolito? Oh Dios, muchas gracias por tu misericordia, tú eres bueno, tú cuidas ese camión que va a pasar por encima. ¿Haces eso, Manolito? ¿Qué haces? Agarra al chino y así le quite la cabellera, lo agarra y ¡fua! ¿O no? ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso Manolito y lo hacemos cualquier papá? Porque si no lo disciplino y no lo corrijo, Es tu responsabilidad. se va a echar a perder el niño. ¿Estamos? No puede decir, no, venga, lo agarro un poquito aquí en la manito, venga, mijito, córrase. No. ¿Estamos? El papá corre y ¡prum! Corrige. ¿Qué es lo que hace el labrador con el pámpano que se quiere seguir arrastrando por la vida del pecado? ¿Qué hace Dios cuando usted insiste en no querer leer la palabra de Dios? Cuando usted no insiste en no buscar a Dios, en no levantarse a buscar al Señor, en no, ¿qué decía Jeremías 9? Las dos cosas que Dios quiere que se alabe usted, en que usted no se atreve y dice, no quiero conocer a Dios, no quiero comprender a Dios. ¿Qué hace Dios cuando lo ama a usted y a mí? Nos corrige. Él está esperando que tú y yo reaccionemos.
¿Manolito corrige al niño antes de que el niño se pase? No. Si de pronto el niño, pum, se va el balón y dice, papá, chao balón, pero yo aquí me quedo. ¿Por qué el niño puede hacer esa reflexión? ¿Por qué? Porque el niño está maduro y él entiende que su vida es más importante que una pelota. Y es la madurez que el Espíritu Santo y que usted y yo podamos tener de comprender que es más importante que usted viva la vida espiritual y madure a que usted solamente esté esperando ser bendecido. Mientras usted insista en eso y yo insista en eso, estaremos demostrando absoluta inmadurez. Posiblemente mañana sus hijos y mis hijos nos podrán decir, papá, usted nunca fue mi ejemplo, usted nunca fue mi modelo, usted a mí nunca me enseñó a buscar a Dios, yo a usted nunca lo vi arrodillado, papá. O de pronto ese hijo podrá decir, papá, gracias, porque yo vi que tú fuiste un hombre temeroso de Dios, me disciplinaste, persististe, definiste hacer lo que la Biblia dice, te quedaste con la mujer de tu juventud, perseveraste, luchaste, vi las marcas de Cristo en tu vida. Yo vi mucho fruto. ¿Cuántos hijos hay tristes que le dicen al papá, usted solo a mí me dejó plata? ¿Se acuerdan o no? Usted solo me dejó fue casas, usted me dejó fue dinero, pero a mí usted nunca me enseñó a entender la vida, a amar a Dios. Versículo 23 y 24 de Jeremías 9. Eso es lo que usted y yo tenemos que asegurarnos el día que nos estén enterrando allá en el cementerio o en la funeraria. Que nuestros hijos puedan decir, mi papá me enseñó a amar a Dios. Porque ¿para qué un papá que me dio todo si no me dio lo importante? Entonces, familia, que ese fruto sea para su gloria. Entonces, el versículo, ¿cómo se debe leer? Ese versículo 2. El que no lleva fruto, no podrá. ¿por qué dice lo quitará? Es que quedó incompleto. Lo que podemos leerlo es de esta manera, podríamos leerlo. ¿Qué hace el labrador? ¿En dónde encuentra el pámpano? En el suelo. ¿Y entonces qué hace? Lo quita del suelo, lo levanta, lo limpia, lo poda y lo engancha para que él siga en dirección distinta a su tendencia natural. Y esa metida de mano de Dios duele. ¿Qué es lo que tiene que podar Dios en el pámpano? ¿Qué es lo que Dios tiene que podar en usted y en mí? Está dañado, podrido. ¿Qué es lo que tiene que quitar? El pecado. El pecado. Si yo resisto la acción del Espíritu Santo y no me arrepiento y no tomo una decisión con el pecado, tarde que temprano, 2 meses, 6 meses, 1 año, 10 años, 20 años, 40 años, va a llegar el momento en que Dios que dice, yo meto la mano y nos va a disciplinar. Es más, es posible que Dios ya esté disciplinando tu vida, pero ¿saben qué es lo más tenaz? Que Dios puede estar disciplinando nuestra vida y a lo mejor usted y yo no hemos entendido que eso es una disciplina de Dios. Así que, familia, Dios quiere llevarnos a ser de pámpanos, ¿qué? Estériles a pámpanos productivos. Para ser un pámpano productivo hay que entender
Hay que comprender, hay que conocer a Dios. Si usted no conoce a Dios, usted nunca podrá amar a Dios. Por favor, tómenlo en cuenta. Una persona que conoce a Dios, apúntelo por favor, nunca será arrogante. Porque cuando alguien conoce a Dios, aprende a ser humilde, porque se conoce a sí mismo. Cuanto más conozco yo a Dios, más me descubro quién soy. Cuanto más yo me acerco a la luz, más se ven mis defectos y mis limitaciones. Y entonces el desafío es, enfóquese en qué. ¿Cuál sería el resumen de esta predicación? Y terminamos ya. Conocer y entender. Enfóquese en su canasto. Que al mirar su canasto, entonces ahí sí lo que dice doña Patti. Al mirar el canasto, ¿cómo está tu canasto? ¿Está lleno de qué? Su canasto puede estar lleno de bendiciones, pero nada de fruto. Su canasto puede estar lleno de amargura y resentimientos. Ese canasto no está vacío, siempre estará lleno de algo. Esta botella de agua está llena de agua. Si yo le saco el agua, ¿queda vacía? Queda con aire. No queda vacía, Queda llena de aire. queda llena de aire. ¿Estamos? Si su canasto está vacío, usted está lleno de otras cosas. Revíselo. Enfóquese en su canasto. Bueno, esto no es nada parecido a un canasto. Enfóquese. Y fruto de eso, comience a revisar. ¿Hay mucho fruto? Del fruto que habla la Biblia. Y si no está ese fruto, ¿qué será? Entiendo a Dios. No conozco. Conozco a Dios. Le estoy dando a Dios la prioridad. Porque si usted y yo somos cristianos que consideramos que las cosas de Dios son una opción. Amo a Dios si quiero. Obedezco la Biblia si me parece. Diezmo si me alcanza. Perdono si yo quiero. Bendigo al que me bendice. Así no es lo que dice la Biblia. Dice, ¿a quién tengo que bendecir? Al que me maldice. Al que habla a espaldas mío. Y no es capaz de llamarme a mí por teléfono y decirme, Manuel, tal cosa. Pero habla detrás. A ese, ¿qué tengo yo que hacer? Dice la Biblia. Bendecirlo. ¿Estamos? ¿Qué hay que hacer con la suegra, Jaimito? Hay que amarla. Las suegras son chéveres. Bueno, familia, ¿cuál es el desafío entonces? Enfocarse en qué. En el canasto. Revisa tu canasto. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo. La otra parte es, y sean mis discípulos. Vamos despacio. Por ahora, revisa en tu corazón cómo está tu canasto personal, cómo está tu canasto del hogar, de la familia, cómo está tu canasto, cómo está nuestro canasto aquí en la iglesia. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude con esto, a que podamos revisar esto, su palabra, en el nombre de Jesús.